El día en que soldados heroicos se convirtieron en zombis sanguinarios. La verdad está aquí, en un pequeño pueblo enclavado entre escarpadas montañas neblinosas. Conocido como las Montañas Negras, la tranquilidad de la tarde fue violentamente interrumpida por la llegada de un grupo de soldados. Eran hombres valientes, avesados, y liderados por el carismático comandante Lucas, cuya firme determinación brillaba frente a la inquietante amenaza que acechaba a los habitantes. A medida que el viento frío comenzó a soplar, cargado de ecos ancestrales, el pueblo albergaba un secreto que pesaba como una losa sobre sus corazones. Los aldeanos miraban con esperanza a los uniformados, viendo en ellos a sus salvadores. Sin embargo, la calma pronto se tornó en desasosiego, cuando comenzaron las desapariciones nocturnas. En medio de murmullos, miradas furtivas, Lucas intentaba mantener la moral alta, alentando a su equipo a mantenerse unidos. Pero una sensación de desesperanza crecía como una sombra en sus corazones. Una noche, mientras investigaban el bosque que abrazaba al pueblo, un grupo de soldados descubrió una cueva oculta en un rincón olvidado. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de extrañas inscripciones que parecían susurrar secretos oscuros. El aire se tornó pesado, y el frío se intensificó hasta el punto de que podían ver sus propios alientos. De repente, un ser sin forma emergió de las profundidades, una manifestación siniestra de la maldición que había estado latente por siglos. En un instante aterrador, transformó a uno de los soldados en un zombi sediento de sangre. Lucas, paralizado por la horrorosa escena, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La amistad que había forjado con sus camaradas se desdibujaba ante sus ojos, y la lealtad que una vez juraron se convertía en una cadena de traición. La risa y el camaradería pasaron a ser recuerdos lejanos. Ahora solo había miedo y confusión. Su mente gritaba que debía actuar, pero la realidad de lo que estaba sucediendo le dejaba un nudo en la garganta. Mientras el zombi, con ojos vacíos y una sed insaciable, se abalanzaba sobre su antiguo compañero, Lucas se debatía entre la necesidad de proteger a su equipo y el deber de salvar al pueblo, que ahora entendía tenía un oscuro secreto. Sus corazones latían con ansiedad, y el aire estaba cargado de tensión. ¿Podría revertir la maldición antes de que sus leales camaradas se transformaran también en los monstruos que juraron combatir? La luna llena brillaba intensamente, iluminando con su luz fría el horror de la noche. Las sombras parecían cobrar vida, susurrando promesas de caos y desesperación. El tiempo se detuvo mientras Lucas enfrentaba su decisión, un dilema que lo marcaba para siempre. ¿Qué haría? ¿Qué se escondía detrás del secreto que el pueblo había mantenido durante tanto tiempo? La respuesta se desvanecía como el eco de un grito ahogado en la oscuridad. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Das una conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La luna llena brilhava intensamente, iluminando com su luz fría el horror de la noche. Las sombras pareciam cobrar vida, sussurrando promessas de caos e desesperação. Lucas se sentia atrapado, el miedo penetrava em sua piel.
Era como um grilhete que lo mantinha imóvel. El zombie, com ojos vazios, se lançava hacia su viejo amigo en un instante de terror. Pero antes que el monstruo pudiera alcanzar a su compañero, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Detente! La voz provenía de Clara, la curandera del pueblo. Lucas la vio emerger del bosque, su rostro pálido y sus ojos llenos de determinación. Ella conocía los secretos que el pueblo había guardado durante generaciones. Él no es el único que ha sido tocado por la maldición. El vistazo que intercambiaron fue suficiente para que el mundo de Lucas se tambaleara. Mientras Clara se acercaba, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La revelación de su voz era tan corrosiva como el viento helado que soplaba. El pueblo está lleno de vástagos de la sombra, Lucas. Todos los desaparecidos son parte de esto. Lucas sintió que el horror lo arrasaba. Las palabras de Clara resonaban por su mente como un tambor desgarrador. ¿Qué significaba eso? Se dio cuenta de que su propio equipo, esos soldados leales que había conducido con pasión, también podían ocultar secretos. El pánico creció, rotundo como un latido de tambor. ¿Podría confiar en ellos? Clara, con voz temblorosa, continuó. Siempre hemos tenido un vínculo con lo oscuro. La sangre de los ancianos corre por nuestras venas. Cada vez que uno de nosotros es tocado por la sombra, los demás también lo sienten. Ella hizo una pausa, temblando, como si al confesarlo se le desnudara el alma. Lucas, tienes que entender, el verdadero peligro no es la criatura, sino la traición que llevarás dentro. El zombi se detuvo, como si estrujara las palabras en su pecho. Lucas se giró hacia sus hombres. Sus corazones latían frenéticos. Desde atrás, uno de sus soldados, Javier, sonrió de una manera distante. Su mirada cargaba una mezcla de tristeza y malicia. Lucas, no puedes salvarlos. La oscuridad siempre encuentra una salida. Y ahí, ante los ojos atónitos de Lucas, un cambio se produjo. Javier se acercó, dejando entrever los colmillos afilados que chisporroteaban en su boca. Te he estado esperando, comandante. Todo este tiempo he sido parte de esto. La maldición me eligió a mí. El grito apagado de Lucas resonó en su interior, mientras los ecos de sus memorias se desplomaban. ¿Quién era realmente Javier? ¿Un amigo? ¿Un traidor? Lucas sintió el sudor deslizarse por su frente, el frío del pánico apretando su pecho. La traición ahora se disfrazaba en amistades. No puedes, eres uno de nosotros. Lucas intentó aferrarse a la razón, pero todo se desmoronaba. El zombi retrocedió, observando la tensión entre los hombres. Por un instante, el caos respiraba en el aire. Una atmósfera eléctrica llenaba en espacio. Si deseas salvar a tus compañeros, debes unir fuerzas conmigo, dijo Javier, su mirada afilada como cuchillo. Solo yo puedo detener esto. Atrapado entre la lealtad y la traición, Lucas se dio cuenta de que cada paso que tomaba podría tener consecuencias devastadoras. La pregunta en su mente fue como un eco. ¿Qué era más peligroso? ¿La criatura que crecía en la oscuridad o el hombre que una vez consideró un amigo? La decisión era inminente. Antes que pudiera actuar, otro grito ensordecedor resonó en el aire. ¡Ayuda! La voz proveniente de la cueva sacudió el ambiente. Algo o alguien más despertaba en las sombras. Lucas sintió el nudo en su garganta. El horror apenas comenzaba. La luna llena brillaba intensamente, iluminando con su luz fría el horror de la noche. Las sombras parecían cobrar vida, susurrando promesas de caos y desesperación. Lucas se sentía atrapado. El miedo penetraba en su piel. Era como un grillete que lo mantenía inmóvil. El zombi, con ojos vacíos, se lanzaba hacia su viejo amigo en un instante de terror.
Pero antes que el monstruo pudiera alcanzar a su compañero, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Detente! La voz provenía de Clara, la curandera del pueblo. Lucas la vio emerger del bosque, su rostro pálido y sus ojos llenos de determinación. Ella conocía los secretos que el pueblo había guardado durante generaciones. Él no es el único que ha sido tocado por la maldición. El vistazo que intercambiaron fue suficiente para que el mundo de Lucas se tambaleara. Mientras Clara se acercaba, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La revelación de su voz era tan corrosiva como el viento helado que soplaba. El pueblo está lleno de vástagos de la sombra, Lucas. Todos los desaparecidos son parte de esto. Lucas sintió que el horror lo abrazaba. Las palabras de Clara resonaban en su mente como un tambor desgarrador. ¿Qué significaba eso? Se dio cuenta de que su propio equipo, esos soldados leales que había conducido con pasión, también podían ocultar secretos. El pánico creció, rotundo como un latido de tambor. ¿Podría confiar en ellos? Clara, con voz temblorosa, continuó. Siempre hemos tenido un vínculo con lo oscuro. La sangre de los ancianos corre por nuestras venas. Cada vez que uno de nosotros es tocado por la sombra, los demás también lo sienten. Ella hizo una pausa, temblando, como si al confesarlo se le desnudara el alma. Lucas, tienes que entender, el verdadero peligro no es la criatura, sino la traición que llevarás dentro. El zombi se detuvo, como si estrujara las palabras en su pecho. Lucas se giró hacia sus hombres. Sus corazones latían frenéticos. Desde atrás, uno de sus soldados, Javier, sonrió de una manera distante. Su mirada cargaba una mezcla de tristeza y malicia. Lucas, no puedes salvarlos. La oscuridad siempre encuentra una salida. Y ahí, ante los ojos atónitos de Lucas, un cambio se produjo. Javier se acercó, dejando entrever los colmillos afilados que chisporroteaban en su boca. Te he estado esperando, comandante. Todo este tiempo he sido parte de esto. La maldición me eligió a mí. El grito apagado de Lucas resonó en su interior, mientras los ecos de sus memorias se desplomaban. ¿Quién era realmente Javier? ¿Un amigo? ¿Un traidor? Lucas sintió el sudor deslizarse por su frente, el frío del pánico apretando su pecho. La traición ahora se disfrazaba en amistades. No, no puedes. Eres uno de nosotros. Lucas intentó aferrarse a la razón, pero todo se desmoronaba. Entonces, entre el caos, un nuevo grito atravesó la noche. ¡Ayuda! Era una voz conocida, pero en sus palabras había algo que disparó todas las alarmas. Era Ana, una de las grabadoras que habían llegado al pueblo para documentar la historia local. Ella había desaparecido semanas atrás. Ana, Lucas gritó, desesperado. La voz clara y desesperada resonó, y un escalofrío recorrió a todos los presentes. De repente, el sonido de pasos apresurados empezó a resonar, y las sombras del bosque se agolpaban. Todo el pueblo parecía estar despertando, y una oscura marea de figuras emergía de la cueva. Pero algo aún más impactante ocurrió. En la confusión, Clara retrocedió y Lucas la vio transformarse, su rostro distorsionándose en una mueca de dolor. «¡Clara, no!», gritaron los soldados, pero la transformación fue súbita. Se convirtió en un ser que combinaba tanto lo humano como lo monstruoso, un híbrido entre la luz y la oscuridad. Ellos siempre supieron», murmuró, mientras su voz se desvanecía, en un tono grotesco. El desenlace de todo esto, esa es la verdadera historia. El caos estalló. Lucas sintió que el suelo se le venía encima. ¿Era Clara la verdadera portadora de la maldición? ¿Desde cuándo?
¿Cómo podía haber estado ocultando su naturaleza? Javier sonrió, sabiendo que esta revelación cambiaría el curso de la batalla. La atmósfera cargada temblaba. Lucas miró a sus hombres, buscando respuestas, buscando apoyo, pero en sus rostros solo había horror. Quedaba poco tiempo antes de que el zombi que una vez fue un amigo atacara de nuevo. La traición estaba más cerca de lo que jamás pudo imaginar. No puedo dejar que esto acabe así, pensó mientras una fría determinación invadía su ser. El tiempo se acababa. El horror apenas comenzaba. ¿Quién era realmente su enemigo? ¿Y qué secretos aún ocultaba este pueblo? Las dudas atormentaban su mente mientras se preparaba, con el corazón latiendo furioso para lo que estaba por venir. La luna llena iluminaba con su luz helada el horror de la noche. Las sombras danzaban, susurrando promesas de caos y desesperación. Lucas sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Los gritos de angustia reverberaban en su mente. Cada sonido era un recordatorio de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. De repente, Clara, ahora transformada en una criatura híbrida, cargaba contra ellos con una fuerza inhumana. «No hay tiempo», bramó, su voz rasposa y llena de odio. «Debemos unirnos para enfrentar lo que nos acecha desde las sombras». Pero Lucas no sabía a quién creer. Su corazón palpitaba fuertemente. ¿Era la Clara que conocía, la curandera del pueblo, realmente la que estaba frente a él? «No puede ser Clara», gritó, su voz temblando de miedo. En ese instante, un chillido desgarrador atravesó el aire. «¡Ana!». La angustia de su voz lo caló hondo. Recordó a la joven grabadora desaparecida, la misma que había estado en el pueblo buscando historias locales. Estos gritos estaban organizados por algo oscuro. En el corazón de esa cueva, la verdad comenzaba a revelarse. Las sombras comenzaron a moverse, y Lucas sintió que la tierra temblaba. Una figura emergió de las profundidades. Era Ana, arrastrándose, con marcas de garras oscuras por todo su cuerpo. «Lucas, me encontraron». Su voz era un eco de terror. Los demás soldados retrocedieron. El pánico era palpable. Lucas enfrentó la escena con horror. La lealtad había sido traicionada. Las amistades se esfumaban en un instante. Javier, a su lado, sonrió de manera inconfundible. «Lo ves, Lucas. Estamos condenados. La oscuridad siempre gana. Ana es solo un peón, como nosotros». Lucas sintió como si el aire se le escapara. Su amigo traidor había estado en complicidad con toda esa pesadilla. ¿Era posible que Javier siempre hubiera sido parte de esto? «No, Ana es nuestra amiga». Pero cada palabra sonaba vacía. Las líneas entre el bien y el mal se difuminaban, y Lucas se encontraba atrapado en la duda. Pensó de nuevo en Javier. ¿De verdad era un traidor o alguien que estaba intentando salvarse el cuello? «Tenemos que hacer algo». «No. ¿Podemos dejar que esto continúe?». Lucas sintió un impulso de levantar la voz. Algo había que hacer. ¿Pero qué? Mientras tanto, el zombi, que había dejado de moverse, reaccionó a la presencia de Ana. Su mirada vacía se iluminó con un fuego familiar. «¡Tú!». El grito que salió de su boca era tan profundo que heló la sangre de todos los presentes. Lucas sintió que todo se concentraba en un solo punto. ¿Ana era como ellos? ¿Había estado bajo el hechizo oscuro todo este tiempo? «Ana, ¿qué te hicieron?». Lucas casi suplicó, mientras la joven levantaba la cabeza, sus ojos vacíos llenos de una mezcla de tristeza y comprensión. «Fue hace mucho tiempo, Lucas. No puedes salvarme». Sus palabras se desvanecieron en un susurro, mientras su forma comenzaba a cambiar. Las marcas de garras se volvían líquidas,
y lo que emergió de ellas fue aún más inesperado. De repente, comenzó a transformarse en un monstruo aún más aterrador, una mezcla de hombre y sombra. Las garras caían de su piel y sus ojos resplandecían con un furor insano. «Soy la portadora de esta maldición». El horror se desató. Lucas sintió como si el mundo se volviera de cabeza. Las figuras en las sombras comenzaron a reír. Una risa espeluznante que se infiltraba en su mente. La revelación que había temido acechaba, burlándose de él en la oscuridad. ¿Era posible que todos los desaparecidos también hubieran caído, al igual que Ana, bajo el yugo de la sombra? Y él, el comandante que había jurado proteger a su pueblo, se encontraba en el centro de una trampa sin escapatoria. La culpa se apoderó de él, haciéndolo cuestionar todo lo que había hecho. ¿Y si somos todos parte de esto? La duda apuñaló su corazón, mientras se dio cuenta de que la lucha no solo era contra los monstruos que acechaban en las sombras, sino contra una traición que brotaba de su propia sangre. El caos estalló, gritos llenaron el aire. Las sombras se acercaban, las figuras de sus camaradas se volvían grotescas. La lucha no era solo por la supervivencia, era una batalla por el alma de cada uno de ellos. Lucas sintió que el tiempo se desvanecía. La pregunta permanecía resonando en su mente. ¿Podría realmente confiar en alguien o ya era demasiado? Tarde. «¿Qué haremos ahora, Lucas?», exclamó uno de sus soldados, el cristal de la incerteza brillando en sus ojos. Lucas, atrapado en la confusión, miró a su alrededor, buscando respuestas, sintiéndose más perdido que nunca. La luna llena iluminaba el horror de la noche, y la verdad, siempre tan cercana, se transformaba en un eco aterrador que lo perseguiría para siempre. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que la misma oscuridad lo reclamara? La luna llena iluminaba con su luz helada el horror de la noche. Las sombras danzaban, susurrando promesas de caos y desesperación. Lucas sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Los gritos de angustia reverberaban en su mente. Cada sonido era un recordatorio de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Clara, ahora transformada en un monstruo híbrido, avanzaba con una fuerza inhumana. «No hay tiempo», bramó, su voz rasposa llenando el aire de un temor inesperado. «Debemos unirnos para enfrentar lo que nos acecha desde las sombras». Lucas, aterrado, no sabía si creerle. Su corazón palpitaba como un tambor desbocado. ¿Era realmente Clara o solo un eco de lo que había sido? En ese preciso instante, un nuevo grito desgarrador cortó la tensión. «¡Ana!». La angustia de su voz caló hondo en los demás, un eco de la desesperación colectiva. Lucas miró hacia el origen del grito, sintiendo cómo el horror se intensificaba. Ahí estaba Ana, arrastrándose, sus marcas de garras aún frescas en su piel. «Lucas, me encontraron». Su voz estaba impregnada de terror, mientras las sombras danzaban a su alrededor. El caos reinó, y Javier se acercó a Lucas, su rostro distorsionado por una sonrisa siniestra. «¿Lo ves? La oscuridad está ganando. Ana es solo un peón, como cualquiera de nosotros». Lucas sintió que el aire se le escapaba. El amigo al que había confiado su vida, ahora parecía un enemigo hecho de oscuridad. No, Ana es una amiga. Lucas se dio cuenta, en el fondo, que cada palabra sonaba vacía. ¿Cuánto tiempo había estado nadie, el verdadero enemigo, en esta lucha? Un sudor frío recorrió su espalda, su mente atormentada por la duda. Mientras tanto, el zombi, que había estado quieto, reaccionó al sonido del dolor de Ana. Su mirada vacía se iluminó. «¡Tú!». Su grito ascendió entre los ecos del horror. Lucas,
Quebrantado, se encontró en el centro de una tormenta de emociones. Justo cuando creía que todo estaba perdido, las sombras comenzaron a moverse, y Lucas sintió que el suelo crujía. Una figura emergió. Era un ser con una apariencia familiar. La abuela de Clara, la anciana del pueblo, quien había estado desaparecida durante semanas. ¿Por qué no lo entendieron? Su voz resonó, axiomática. Todo este tiempo, ustedes han sido los elegidos. Lucas sintió que el mundo se detenía. ¿Elegidos? ¿Para qué? La confusión se adensaba y el miedo apretaba su pecho. Para llevar la carga de esta maldición, gritó la anciana. Cada palabra un golpe físico. Su sangre es más fuerte de lo que imaginan. Elegidos para ser los guardianes de este lugar. Ustedes son la clave. Para romper el ciclo, el caos estalló en un indómito mar de preguntas y respuestas. Ana, que había estado luchando contra la oscuridad dentro de ella, dio un paso adelante justo cuando Javier lanzó un ataque inesperado. «No puedes romperlo. No lo entiendes, Lucas», gritó Javier lleno de furia. «La oscuridad es nuestra salvación». El ataque fue repentino. Lucas se dio cuenta de que había una verdad aún más oscura en juego. El conflicto del pueblo no era solo sobre supervivencia, sino sobre la lucha interna de cada uno. La verdad se había manifestado en lo que había considerado un amigo. La traición creció como un virus, extendiendo su sombra. La figura de Ana comenzó a desvanecerse en una mezcla de luz y oscuridad. Cada parte de su ser se contorsionaba. «No hay salvación para mí, pero tal vez tú puedes hacerlo». Sus palabras se evaporaron en el aire, mientras su esencia se convertía en un ser de luz, exudando esperanza. Pero la esperanza fue breve, y el momento se llenó de temor. «¡No, Ana!», Lucas gritó, pero era demasiado tarde. La anciana tomó un paso al frente, una determinación helada en sus ojos. «Ellos no son lo que parecen. La verdadera lucha comienza ahora. Deben decidir quiénes son realmente». El horror de la noche apenas comenzaba. La batalla no era solo con los monstruos externos, sino con cada sombra que anidaba dentro de ellos. La noche se tornó aún más oscura, mientras Lucas se preguntaba, ¿quién era su verdadero enemigo? ¿Podría confiar en alguien? ¿O era la sombra de la traición la única certeza en la que podía aferrarse? La luna llena iluminaba con su luz helada el horror de la noche. Las sombras danzaban, susurrando promesas de caos y desesperación. Lucas sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Los gritos de angustia reverberaban en su mente. Cada sonido era un recordatorio de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Clara, ahora transformada en un monstruo híbrido, avanzaba con una fuerza inhumana. «No hay tiempo», bramó, su voz rasposa llenando el aire de un temor inesperado. «Debemos unirnos para enfrentar lo que nos acecha desde las sombras». Lucas, aterrado, no sabía si creerle. Su corazón palpitaba como un tambor desbocado. ¿Era realmente Clara, o solo un eco de lo que había sido? En ese preciso instante, un nuevo grito desgarrador cortó la tensión. «¡Ana!». La angustia de su voz caló hondo en los demás, un eco de la desesperación colectiva. Lucas miró hacia el origen del grito, sintiendo cómo el horror se intensificaba. Ahí estaba Ana, arrastrándose, sus marcas de garras aún frescas en su piel. «Lucas, me encontraron». Su voz estaba impregnada de terror, mientras las sombras danzaban a su alrededor. El caos reinó. Y Javier se acercó a Lucas, su rostro distorsionado por una sonrisa siniestra. «¿Lo ves? La oscuridad está ganando. Ana es solo un peón, como cualquiera de nosotros». Lucas sintió que el aire se le escapaba.
El amigo al que había confiado su vida, ahora parecía un enemigo hecho de oscuridad. No, Ana es una amiga. Lucas se dio cuenta en el fondo que cada palabra sonaba vacía. ¿Cuánto tiempo había estado nadie, el verdadero enemigo, en esta lucha? Un sudor frío recorrió su espalda, su mente atormentada por la duda. Mientras tanto, el zombi, que había estado quieto, reaccionó al sonido del dolor de Ana. Su mirada vacía se iluminó. ¡Tú! Su grito ascendió entre los ecos del horror. Lucas, quebrantado, se encontró en el centro de una tormenta de emociones. Justo cuando creía que todo estaba perdido, las sombras comenzaron a moverse, y Lucas sintió que el suelo crujía. Una figura emergió. Era un ser con una apariencia familiar, la abuela de Clara, la anciana del pueblo, quien había estado desaparecida durante semanas. ¿Por qué no lo entendieron? Su voz resonó axiomática. Todo este tiempo, ustedes han sido los elegidos. Lucas sintió que el mundo se detenía. ¿Elegidos? ¿Para qué? La confusión se adensaba y el miedo apretaba su pecho. «Para llevar la carga de esta maldición», gritó la anciana. Cada palabra un golpe físico. Su sangre es más fuerte de lo que imaginan. Elegidos para ser los guardianes de este lugar. Ustedes son la clave para romper el ciclo. El caos estalló en un indómito mar de preguntas y respuestas. Ana, que había estado luchando contra la oscuridad dentro de ella, dio un paso adelante justo cuando Javier lanzó un ataque inesperado. «No puedes romperlo. No lo entiendes, Lucas», gritó Javier lleno de furia. «La oscuridad es nuestra salvación». El ataque fue repentino. Lucas se dio cuenta de que había una verdad aún más oscura en juego. El conflicto del pueblo no era solo sobre supervivencia, sino sobre la lucha interna de cada uno. La verdad se había manifestado en lo que había considerado un amigo. La traición creció como un virus, extendiendo su sombra. La figura de Ana comenzó a desvanecerse en una mezcla de luz y oscuridad. Cada parte de su ser se contorsionaba. «No hay salvación para mí, pero tal vez tú puedes hacerlo». Sus palabras se evaporaron en el aire, mientras su esencia se convertía en un ser de luz, exudando esperanza. Pero la esperanza fue breve, y el momento se llenó de temor. «¡No! ¡Ana!», Lucas gritó. Pero era demasiado tarde. La anciana tomó un paso al frente, una determinación helada en sus ojos. «Ellos no son lo que parecen. La verdadera lucha comienza ahora. Deben decidir quiénes son realmente». El horror de la noche apenas comenzaba. La batalla no era solo con los monstruos externos, sino con cada sombra que anidaba dentro de ellos. La noche se tornó aún más oscura, mientras Lucas se preguntaba, ¿quién era su verdadero enemigo? ¿Podría confiar en alguien, o era la sombra de la traición la única certeza en la que podía aferrarse? Entonces, en medio del caos, un estruendo retumbó desde la cueva. Una explosión de sombras emergió como un tsunami oscuro, arrastrando todo a su paso. Lucas apenas tuvo tiempo de reaccionar, cuando un fogonazo iluminó su entorno. Una figura surgió de entre la bruma. Era su propia madre, desaparecida años atrás y dada por muerta. «Lucas, corre, no puedes detenerlos desde dentro». Su mirada atravesó la confusión, y Lucas sintió que el mundo se abría debajo de él. «Madre, ¿eres tú?». Los aspectos de su niñez inundaron su mente. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué está pasando?». El caos seguía reinando. La madre dio un paso adelante. Su voz era un eco de dolor. «Estamos atrapados en un ciclo, mi hijo. Lo que está sucediendo es parte de un ritual que se repite cada generación. La sangre que llevas, tu legado, es la clave. Tú eres el portador de la maldición». Las palabras retumbaron como un trueno. Una revelación devastadora. Lucas sintió que todo se desmoronaba.
Siempre había pensado que era el héroe de la historia, pero ahora se daba cuenta de que su historia era más oscura de lo que jamás habría imaginado. Las sombras no solo acechaban a su alrededor, eran parte de su propia historia. No, no puede ser. Lucas vaciló. Si es así, ¿qué debemos hacer? La madre dio un paso hacia atrás mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse nuevamente. La verdad está más allá de lo que puedes imaginar. Despierta. La cueva empezó a temblar, como si todo lo que conocía se desmoronara. El horror no había hecho más que comenzar, y Lucas, atrapado entre el amor y el miedo, supo que la lucha apenas empezaba. «Lucas, el tiempo se agota», gritó Javier. Su voz era un eco de traición. Los gritos se multiplicaban en la oscuridad. «No puedo dejar que esto acabe así», pensó mientras una fría determinación invadía su ser. ¿Qué caminos tomaría ahora? ¿Aceptaría su destino o intentaría cambiarlo todo? La verdad se desdibujaba mientras corría hacia un futuro incierto. La luna llena iluminaba con su luz helada el horror de la noche. Las sombras danzaban, susurrando promesas de caos y desesperación. Lucas sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Los gritos de angustia reverberaban en su mente. Cada sonido era un recordatorio de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. «¡Lucas, reacción!», gritó Javier, su voz llena de pánico. Todos miraron hacia la figura de Lucas, quien seguía paralizado por la revelación de su madre. «Debemos hacer algo». La presión crecía a su alrededor, como una tormenta a punto de estallar. La madre de Lucas, con un brillo en sus ojos, comenzó a desvanecerse lentamente. «Tú tienes el poder para detener esto, pero debes aceptar tu legado». De repente, su forma se fragmentó en una lluvia de luces, como estrellas cayendo del cielo. «Lucas». Su voz se desvaneció, dejándolo atrapado en la confusión. El grito de Clara resonó en la oscuridad. «¡Viene!». La criatura se acercaba, y Lucas sintió que el aire se volvía espeso. Instintivamente, dio un paso al frente, decidido a proteger a su equipo. Pero algo inesperado sucedió. Ana, ahora transformada, lanzó un ataque hacia Lucas. «No te interpongas». Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un fogonazo iluminó la cueva, y de la nada, una risa resonó en el aire. «¿Por qué se alarman tanto?». La voz era suave, como un susurro que se desliza entre las hojas. Era la anciana del pueblo, la que todos creían desaparecida. La verdadera lucha apenas comienza. Lucas, aterrado, sintió que le fallaban las piernas. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz quebrada. «Eras parte de esto, ¿no? ¿Eras parte de la maldición?». La anciana sonrió con un aire de confianza. «Soy más que eso. La oscuridad es un legado familiar que todos ustedes llevan. Pero hay algo más. Ustedes no solo son víctimas, sino los dueños de su propio destino. Todo está haciendo clic ahora, ¿verdad?». Los soldados intercambiaron miradas. Nadie comprendía lo que estaba sucediendo. Lucas se sentía atrapado entre la traición y la esperanza. «¿Qué quieres decir con que somos los dueños de nuestro destino?», preguntó, temiendo la respuesta. «Desde hace generaciones hemos sido guardianes, Lucas. La sangre que corre por tus venas tiene el poder de controlar la oscuridad, pero solo si lo aceptas. Únete a mí y podremos tomar el control». Las palabras de la anciana flotaban en el aire como un hechizo, y mientras hablaba, la sombra de Clara se lanzaba hacia ellos. «No les creas, ellos son la oscuridad», gritó Clara, aún atrapada en su forma híbrida. Lucas sintió su corazón latir con fuerza. La confusión reinaba. ¿Qué debía hacer? «Lucas», Ana susurró, su voz quebrada. «Sabes que no hay salida. Acepta lo que eres». Casi de inmediato, la luz se apagó. Todo lo que quedó fue un estruendo ensordecedor. Fue
como si una puerta se hubiera abierto a un abismo de sombras. El caos se desató. Lucas vio cómo los rostros de sus soldados se transformaban en pura desesperación. ¡Cuidado!, gritó Javier, tratando de empujar a Lucas hacia un lado. Pero en ese instante, el zombi que estaba quieto empezó a moverse, dirigiéndose hacia Ana. «¿Qué? ¡Eso no es posible!», Lucas exclamó. En un giro aterrador, el zombi se abalanzó hacia su madre, quien se había hecho presente en la batalla. Era el momento decisivo. El horror de la noche se tornó en un torbellino de emociones, y como si todo estuviera en cámara lenta, Lucas comprendió. La verdad lo estrangulaba. «Deja a mi madre en paz», gritó, dando un paso al frente, pero la oscuridad lo absorbía. Ya no era el héroe. Por favor. Lucas se dio cuenta de que la traición no solo estuvo en el exterior, sino que existía en cada uno de ellos. Todos eran parte de la oscuridad que ahora dominaba la cueva. Se preguntó si no eran también sus propios amigos los que estaban perdidos. La risa de la anciana resonó. ¿Y quién en este lugar no tiene secretos? Un destello brillante iluminó la sala, y mientras Lucas se defendía, la voz de su madre resonó por última vez. «Despierta, Lucas». De repente, todo se tornó negro. Lucas sintió su cuerpo caer. En su mente quedó una sola pregunta. ¿Era realmente el portador de la maldición o había sido víctima de una trama que ni él mismo comprendía? La última visión que tuvo fue la imagen de todos sus seres queridos, envueltos en sombras. Una risa resonó mientras todo desaparecía. El verdadero horror apenas comienza. La luna llena iluminaba con su luz helada el horror de la noche. Las sombras danzaban, susurrando promesas de caos y desesperación. Lucas sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Los gritos de angustia reverberaban en su mente. Cada sonido era un recordatorio de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Entonces, el mundo se apagó. La oscuridad lo tragó, y por un instante todo fue silencio. Un frío intenso caló sus huesos, y mientras su corazón palpitaba en su pecho, Lucas sintió que tocaba fondo. Una bruma densa lo rodeaba, como si el aire mismo se hubiera paralizado. Y de repente, un grito. «Lucas». La voz era familiar. Era Clara, su amiga, la que había sido transformada en esa criatura híbrida. Lucas se giró hacia ella, pero lo que vio lo dejó helado. Clara estaba allí, aún en su forma monstruosa, pero sus ojos, esos ojos llenos de vida, brillaban con deseo de volver a ser ella misma. «Tienes que escucharme. Todo esto es un engaño». «¿Un engaño?», Lucas jadeó, sintiéndose mareado. Estás transformada. ¿Cómo puedes?» La incredulidad se apoderaba de él. «Cállate, no hay tiempo para esto», gritó Javier, moviéndose frenéticamente. «La maldición está avanzando. Debemos huir». Pero antes de que pudiera dar un paso, la oscuridad pareció cobrar vida. Una sombra emergió del abismo. No era simplemente la criatura a la que estaban acostumbrados a combatir. Era algo más, algo antiguo. «No, no puede ser», Lucas exclamó, sintiendo cómo el terror invadía su ser. Las sombras parecían crecer, iban tomando forma, y en el centro de esa marea oscura, una figura se manifestaba. Era su madre, pero no como la había recordado. Su rostro reflejaba un horror indescriptible. «Lucas, mi hijo, eres el elegido. La maldición es tu herencia. Acepta tu destino». «No», Lucas gritó, intentando rechazar esa revelación, pero en su corazón una chispa de reconocimiento comenzaba a encenderse.
La verdad era demasiado grande para ignorarla. Justo cuando la realidad comenzó a cobrar sentido, un trueno ensordecedor resonó, y la figura de su madre estalló en una exhibición de luz y sombras. Las luces comenzaron a brillar, desenredándose en un turbulento giro de energía, y en un instante aterrador, todos sus amigos, transformados y heridos, estaban allí, arrastrados por el mismo flujo. «Eres uno de nosotros, Lucas. Siempre lo has sido», gritó Ana, cada palabra un golpe en el pecho de Lucas. «¿Qué estás diciendo?» Lucas sintió que todo se desmoronaba. La mirada de Javier se volvió sombría. «Lo que quieres saber es quiénes realmente somos. No somos soldados, somos la vanguardia del ciclo eterno. Lo que luchamos no es la maldición. Eso somos nosotros». Una revelación se apoderó del ambiente. La confusión se tornó en desespero. Lucas temblaba mientras sus amigos se unían, revelando su verdadero ser. «Ustedes también son portadores. Deben elegir», gritó sintiendo la carga de lo que significaba. ¿Elegir? Lucas estaba aturdido. Un destello de luz salió de esa amalgama de sombras y luces, formando una esfera de energía pulsante que flotaba en el aire. Era una representación de su legado, y al mismo tiempo, todo lo que había conocido. «Si no lo aceptas, todos caeremos». Con un último grito, la esfera explotó, y la luz consumió todo. El caos se transformó en un torbellino luminoso, llevándose consigo viejos temores, y revelando un nuevo horizonte. Pero luego, un eco terrible resonó en su mente. «Eres el portador, Lucas. El ciclo no terminará sin sangre». Y de repente, la verdad se desvaneció. La luz se tornó en sombras nuevamente, y Lucas, ahora solo, se encontraba otra vez en la cueva. Sus amigos, sus traiciones, sus lealtades, todo lo que había creído, estaba en juego. Con una garganta seca y el rostro desencajado, se dio cuenta de que no sabía a quién realmente podía confiar. La traición era parte de él, parte de su historia. En ese instante de confusión abrumadora, un susurro atravesó la oscuridad fría. La verdadera lucha apenas comienza. El momento se heló, dejando a Lucas con el corazón en un puño, y una pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Qué camino elegiría ahora? ¿Quedarse y luchar contra la oscuridad que vivía dentro de él? ¿O abrazarla para finalmente entender su verdadero poder? La decisión pendía, amenazando con arrastrarlo aún más hacia adelante, en un laberinto de caos sin certidumbre. La luna llena iluminaba con su luz helada el horror de la noche. Las sombras danzaban, susurrando promesas de caos y desesperación. Lucas sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Los gritos de angustia reverberaban en su mente. Cada sonido era un recordatorio de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Entonces el mundo se apagó. La oscuridad lo tragó, y por un instante todo fue silencio. Un frío intenso caló sus huesos, y mientras su corazón palpitaba en su pecho, Lucas sintió que tocaba fondo. Una bruma densa lo rodeaba, como si el aire mismo se hubiera paralizado, y de repente un grito. «¡Lucas!». La voz era familiar, era Clara, la que había sido transformada en esa criatura híbrida. Lucas se giró hacia ella, pero lo que vio lo dejó helado. Clara estaba allí, aún en su forma monstruosa. Pero sus ojos, llenos de vida, brillaban con deseo de volver a ser ella misma. «Tienes que escucharme. Todo esto es un engaño». «¿Un engaño?». Lucas jadeó, sintiéndose mareado. Estás transformada. ¿Cómo puedes?» La incredulidad se apoderaba de él. «Cállate, no hay tiempo para esto», gritó Javier, moviéndose frenéticamente. «La maldición está avanzando. Debemos huir». Pero antes de que pudiera dar un paso, la oscuridad pareció cobrar vida. Una sombra emergió del abismo. No era simplemente la criatura a la que estaban acostumbrados a combatir. Era algo más, algo antiguo.
No, no puede ser, Lucas exclamó, sintiendo cómo el terror invadía su ser. Las sombras parecían crecer, tomando forma, y en el centro de esa marea oscura, una figura se manifestaba. Era su madre, pero no cómo. La había recordado. Su rostro reflejaba un horror indescriptible. Lucas, mi hijo, él es el elegido. La maldición es tu herencia. Acepta tu destino. No, Lucas gritó, intentando rechazar esa revelación. Pero en su corazón, una chispa de reconocimiento comenzaba a encenderse. Justo cuando la realidad comenzaba a cobrar sentido, un trueno ensordecedor resonó, y la figura de su madre estalló en una exhibición de luz y sombras. Las luces comenzaron a brillar, desenredándose en un turbulento giro de energía, y en un instante aterrador, todos sus amigos, transformados y heridos, estaban allí, arrastrados por el mismo flujo. «Eres uno de nosotros, Lucas. Siempre lo has sido», gritó Ana, cada palabra un golpe en el pecho de Lucas. «¿Qué estás diciendo?» Lucas sintió que todo se desmoronaba. La mirada de Javier se volvió sombría. «Lo que quieres saber es quiénes realmente somos. No somos soldados. Somos la vanguardia del ciclo eterno. Lo que luchamos no es la maldición. Eso somos nosotros». Una revelación se apoderó del ambiente. La confusión se tornó en desespero. Lucas temblaba mientras sus amigos se unían, revelando su verdadero ser. «Debes elegir. Tu esencia debe salir a la luz», gritó Javier, su voz rasposa. Lucas sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Subió la mirada hacia la figura de su madre, preguntándose si debía aceptar lo que nunca soñó. Y en ese instante, la esfera de luz que flotaba en el aire comenzó a oscilar. Un viento gélido sopló, como si la misma naturaleza respondiera, y dimos un paso atrás, temiéndolo inminente. «Lucas, detente», gritó Clara, pero era demasiado tarde. La esfera estalló, y una onda expansiva golpeó a todos, arrojándolos hacia atrás. Y en medio del caos, la sombra que antes era su madre reveló su verdadera forma. Una bestia. Una criatura de aspecto grotesco, con colmillos afilados y ojos que emanaban oscuridad. «Eres un traidor, hijo. Tu potencial resplandece como un fuego». La voz que salió de aquel ser era una mezcla de venganza y tristeza. La angustia de Lucas se tornó en horror. «Siempre has sido parte de esto. Aprovecha el poder de la maldición. Libérate». Lucas sintió que su corazón se desbordaba. «No, esto no puede ser verdad. No eres mi madre». La criatura rió, y su risa retumbó en la cueva. «Tú no has estado solo, Lucas. La traición está en tu sangre, todos nosotros, y si caes, el ciclo se perpetuará». Una bruma negra comenzó a envolverlo. Lucas sintió que su mundo se desvanecía, pero algo más profundo surgía en su interior, un brillo. Fue en ese momento que comprendió la verdad devastadora. La maldición no solo era su legado, era una elección. La luz dentro de él luchaba contra la oscuridad que lo rodeaba. «Soy más que esto», gritó, mientras el poder de la verdad crecía en su pecho. La lucha no era solo contra la maldición, era una búsqueda de su propia identidad. Y ahí, frente a todos, se dio cuenta. Debía aceptar su destino o ser consumido por las sombras. El eco de sus pensamientos fue interrumpido. Un nuevo grito resonó. «No te rindas, Lucas. La batalla no ha terminado». El aliento de esperanza golpeó su corazón, y en ese mismo instante se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. ¿Estaba preparado para hacer la elección que cambiaría su vida para siempre? ¿O se dejaría llevar por la oscuridad que parecía seducirlo en cada rincón de su ser? La pregunta salía de su mente como un murmullo angustiado, dejando a todos en un silencio tenso, esperando su decisión. La luna llena iluminaba con su luz helada el horror de la noche.
Las sombras danzaban, susurrando promesas de caos y desesperación. Lucas sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Los gritos de angustia reverberaban en su mente. Cada sonido era un recordatorio de que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Y en ese momento, mientras la oscuridad lo rodeaba, un olor repugnante se infiltró en el aire. Era una mezcla de humedad y algo que podrías describir como carne descompuesta. Lucas, aturdido, sintió un estremecimiento recorrer su espalda. No, esto no puede ser real. La figura desgarradora de su madre, ahora convertida en una criatura grotesca, parecía absorber toda la luz a su alrededor. Lucas, mi hijo. La voz era un eco distorsionado que reverberaba en su mente. Acepta tu destino. Tú eres lo que siempre debiste ser. De pronto, las sombras comenzaron a moverse, acercándose a Lucas con una velocidad aterradora. Era como si la oscuridad estuviese viva, y lo único que podía hacer era mirar. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Una explosión de luz llenó el lugar, iluminando todo con un brillo cegador. Las sombras se detuvieron. Lucas parpadeó. Era Javier, quien alzó su mano y la iluminó como si tuviese poder divino. Atrévete a seguirme, Lucas. Tú no estás solo. ¿Javier? La incredulidad se apoderó de él. ¿Por qué su amigo, que siempre había dado señales de estar perdido en la oscuridad, ahora parecía ser una fuente de luz? Todo estaba confuso. La criatura que había sido su madre retrocedió, sorprendida. ¿Qué has hecho? Su voz resonó, cargada de furia y desconcierto. Y en un giro escalofriante, la figura del zombi que antes estaba inmóvil se volvió hacia Javier, con ojos vacíos que brillaban con un fuego oscuro. Él es el portador. No puedes dejar que se escape. Lucas sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué Javier era ahora el héroe? Mientras la batalla se desataba, Lucas sintió algo extraño. Era una conexión, un hilo entre él y Javier que nunca había sentido antes. Javier, ¿qué está pasando? ¿Eres tú realmente? La duda y el asombro se mezclaban en su voz. En ese instante, Javier se giró y sus ojos se llenaron de tristeza. Lo siento, Lucas. He estado ocultando la verdad. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, y Lucas apretó los puños. ¿Qué verdad? Javier respiró hondo, como si le costara encontrar las palabras. Todo este tiempo he sido parte de la maldición, pero mi sangre es diferente. Puedo controlarla. Contigo podemos liberarnos. La impactante revelación dejó a Lucas paralizado. ¿Quieres decir que tú puedes salvarnos? Sentía que la esperanza brotaba en su pecho, pero la oscuridad no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. La figura de su madre, aún repleta de venganza, se abalanzó hacia ellos. Y mientras todos luchaban por sus vidas, un grito desgarrador interrumpió el caos. «Lucas, corre!» Era Clara, quien aún conservaba parte de su humanidad a pesar de su transformación. «No te dejes llevar. La verdad es más oscura de lo que crees». «Clara», Lucas gritó, su voz llena de angustia y miedo. El tiempo parecía detenerse mientras los ojos de Clara se cruzaban con los suyos. «Te necesito. Dime que hay otra manera». Pero antes de que pudiera buscar más respuestas, todo el suelo comenzó a temblar. Una grieta se abrió, atrapando a todos en una vorágine de caos. Las figuras sombrías comenzaron a arrastrar a sus amigos hacia el abismo. Lucas miró a su madre con lágrimas en los ojos. «No, no voy a perderte». En un instante, cuando él creía que todo había terminado, algo en su interior resonó. Una profunda conexión con sus amigos, con sus miedos y con sus propias verdades. «¡Basta!», gritó, levantando sus manos hacia la grieta. En un acto desesperado, sintió que un poder desconocido se activaba dentro de él.
y de pronto una explosión de luz brotó de su corazón, envolviendo a todos a su alrededor. Las sombras se agitaron, gritando mientras se enfrentaban a la nueva energía. «Lucas, no». La advertencia llegó como un eco. La luz creció y todo se desvaneció en un estallido de colores brillantes, como si el universo entero tratara de ser parte de ese momento. Pero justo antes de que todo se desmoronara, una última imagen se grabó en su mente. Javier, con una mirada de traición atroz, sonriendo mientras todo se desvanecía. El caos enmudeció, y en ese instante, Lucas sintió que lo perdía todo. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso había estado moviéndose en un juego más grande del que jamás podría comprender? La última imagen de Javier lo perseguiría mientras la oscuridad se depositaba lentamente, dejando un silencio inquietante a su alrededor. La pregunta resonó en su mente. ¿Podría confiar en él alguna vez? ¿O había traiciones que nunca serían reveladas? La lucha, ahora más que nunca, apenas comenzaba.